Mi nombre es Rosana Rivera Solís y soy estudiante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce, programa doctoral en educación, y hoy voy a estar hablándoles sobre la técnica de la entrevista. La entrevista, el diccionario de la Real Academia Española lo define como la acción y efecto de entrevistar o entrevistarse, vista, concurrencia y conferencia de dos o más personas en lugar determinado para tratar o resolver un negocio. Kerlin, 1985, página 338, lo entiende como una confrontación interpersonal en la cual una persona, el entrevistador, formula a otra, el respondiente, preguntas cuyo fin es conseguir contestaciones relacionadas con el problema de investigación, y cierra en Galindo 1998, página 281-282, la entrevista es una conversación que establece un interrogador y un interrogado para un propósito expreso, una forma de comunicación interpersonal orientada a la obtención de información sobre un objeto definido. Según Pérez, 2009, la entrevista puede ser considerada como el más antiguo método de recolección de información acerca del hombre en todos sus contextos, porque se basa en una antigua capacidad y adquisición evolutiva humana, el lenguaje, entendiendo este como lenguaje hablado, lenguaje verbal. Esta se desarrolla sobre una actividad, es decir, la necesidad del hombre de comunicación materializada en el diálogo y la conversación, el contacto cotidiano. La entrevista es algo cotidiano, pero con la aparición de las ciencias sociales se impone la necesidad de crear instrumentos cada vez más precisos y válidos para la obtención de datos en función de obtener una apreciación más completa de los hechos o fenómenos estudiados, lo que condujo a la creación de diversas técnicas y a la refinación de las ya existentes. Así aparece la entrevista como una técnica, como forma científica de acercamiento a un individuo con el fin de obtener de él determinada información de acuerdo a los elementos presentados por Pérez 2009. Existen diferentes tipos de entrevista. Por ejemplo, las preguntas cerradas. Se utiliza un cuestionario estandarizado con preguntas redactadas de antemano con un orden en el encuestador debe respetar, y las respuestas es con una elección limitada. Es decir, que en las preguntas cerradas la entrevista es más estructurada. En las preguntas abiertas se hacen preguntas precisas, redactadas previamente, y se sigue un orden previsto. En este caso, el entrevistado es libre de responder como desee, pero dentro del marco de la pregunta hecha. La entrevista profunda. El encuestador es quien sugiere el campo a explorar. El encuestador observa y analiza datos de forma cualitativa. El objetivo es limitado. La entrevista clínica admite pocas preguntas. El encuestado elige los temas a evocar en varios encuentros. Su objetivo es solamente terapéutico. La entrevista de respuestas libres y la entrevista cerrada se caracteriza por numerosas preguntas, lo que ofrece al encuestador una orientación flexible. Estas de preguntas-respuestas libres, objetivo es la atención en una experiencia, aunque tenga una guía de preguntas, se pueden añadir más en el proceso y las respuestas se cuantifican a pesar de ser un análisis cualitativo. La entrevista se puede dar mediante una conversación que puede ser informal, formal o profesional. La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación. Los resultados a lograr dependerán en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. Si la entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación, su fin puede ser conocer el objetivo de investigación desde un punto de vista externo, sin que se requiera aún la profundización en la esencia del fenómeno. Las preguntas a formular por el entrevistador se dejan a su criterio, experiencia o necesidad. Al preparar la entrevista se debe definir las propiedades o características a valorar, si van a ser variables dependientes o independientes. Es necesario establecer una estructura.
escala y tipo de preguntas, si éstas serán del tipo cualitativo o cuantitativo, y que éstas permitan medir con exactitud la dependencia entre las magnitudes estudiadas, así como calcular la correlación existente entre ellas, aplicando métodos propios de la estadística matemática. El éxito de una entrevista va a depender en gran medida del nivel de comunicación que alcance el investigador con el entrevistado, la preparación que tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe realizar y también en cuanto domine el material que está investigando, la estructura de las mismas, las condiciones psicológicas del investigador, la fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de confianza que tenga el entrevistado con el investigador, así como la no influencia del investigador en las respuestas que ofrece el entrevistado. Un gran beneficio que nos trae la entrevista es que puede ser aplicado a todo tipo de personas, desde niños hasta analfabetas. Para que una entrevista sea exitosa, es bien importante que el entrevistador reúna una serie de aptitudes. Una de ellas debe ser que éste debe demostrar seguridad en sí mismo e inspirar confianza, y esto se logra al dominar el material estudiado. Debe ponerse a nivel del entrevistado. Esto puede conseguirse con una buena preparación previa del entrevistador en el tema que va a tratar con el entrevistado. Mantener el interés y ser sensible para resolver los problemas que pudieran suscitarse. Comprender los intereses del entrevistado. Escuchar y no intervenir, excepto en los momentos propicios. Debe despojarse de prejuicios y en lo posible de cualquier influencia empática, así como deducir las distancias que puedan crear el estatus social o cultural entre el entrevistado y el entrevistador. Tener empatía, saber escuchar lo que dice el entrevistado, comprendiendo su punto de vista y evitando el sesgo. No se debe forzar las respuestas ni tampoco llevar a prejuicios la información recibida. Existen varias estrategias para que esa entrevista sea una efectiva. Lo primero es tener una guía de entrevista, las preguntas que vamos a estar utilizando, y estas tienen que estar relacionadas con nuestra investigación y nuestra hipótesis. La selección del entrevistado debe ser un universo pequeño y manejable, entre 8 a 15 personas. Conocer sus características, conocer el proceso de verificación de la información y el sistema de codificación utilizando las limitaciones de la investigación. Un problema que se puede suscitar a la hora de hacer la entrevista puede ser técnicos ligados a la manera de preparar y dirigir esa entrevista. También puede ser problemas humanos ligados a la emoción y a la interacción efectiva entre el entrevistado y el entrevistador. Para los diferentes tipos de entrevista existen preguntas. Estas preguntas pueden ser abiertas, pueden ser dicotómicas, cerradas, de estimación, de hecho, de acción, de intención y de opinión. El investigador decidirá cuáles son las preguntas que se acoplan más a su investigación. Al administrar un cuestionario siempre van a existir riesgos. Por ejemplo, la falta de sinceridad en las respuestas, ese deseo de causar una buena impresión o de disfrazar la realidad en la que se vive. Otro puede ser la influencia de la simpatía o la antipatía, tanto con respecto al investigador como con respecto al asunto que se investiga. Esto quiere decir que esa persona entrevistada puede ser que el tema no sea de su interés, y esto va a provocar que las respuestas no sean quizás las mejores. La sospecha de que la información puede revertirse en su contra. Esto quiere decir que en caso de un trabajo, quizás la persona no se va a expresar como realmente se siente por miedo a represalias, la falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras, cuando a veces esas preguntas son muy rebuscadas y el vocabulario de los entrevistados no es uno muy amplio, puede traer confusión. La tendencia a decir sí a todo. Muchas personas, por complacer a otros, siempre dicen que sí. El proceso de la entrevista se culmina con la transcripción. Según viene,
Labriere en 1982, citada en López, y Pierre 2011 formula algunos principios básicos para la transcripción de documentos orales. Primero, el documento transcrito debe ser fiel a lo que dijeron los entrevistados y debe ser realizado con el respeto de las personas a las que concierne. La transcripción del documento debe presentar una experiencia oral directa. El documento transcrito debe reproducir el testimonio oral lo más fielmente posible. El transcriptor debe sujetarse al sentido transmitido y quitar toda ambigüedad creada por el pasaje a lo transcrito. Una primera transcripción debe ser siempre generosa y proporcionar amplia información. Y aquí los dejo con las referencias.